4. La aplicación racional del dolor. Todos sabemos que el 20 de junio de 1973, en el palco preparado en Ezeiza para recibir al general Perón, se hablaba en francés. Nadie entendía por qué se hablaba en francés. Esta parecía una versión totalmente dislocada, un poco, evidentemente, versión de locos. Pero sí, se hablaba en francés porque ahí estaban los instructores de la organización del ejército secreto. Ellos habían arreglado sus cuestiones con López Rega en Europa y estuvieron en el palco de Ezeiza, no como protagonistas, pero ya observando cómo iban a ir armando las bandas clandestinas que comenzaron a armarse de modo inmediato a la llegada de Perón al país. O sea que partimos de aquí. Llega Perón al país y ya están actuando en el palco de Ezeiza torturadores profesionales de la OAS. O sea, aplicando la doctrina de la seguridad nacional. Esto va a dar el surgimiento, va a confluir a través de grupos como la CNU, el CDO, al surgimiento de la AAA. Y la AAA va a llevar, como sabemos, luego de un trágico y patético gobierno de Isabel Perón, al golpe de Videla. Videla, sí, es un alumno decidido de Roger Trinquier y de los franceses. Incluso el general López-Offranc, en un documental que se llama Escuadrones de la Muerte, el general López-Offranc se jacta de que el ejército argentino no se preparó en la Escuela de las Américas, que los norteamericanos estaban celosos, dice, porque nosotros seguíamos a los franceses y estudiamos con los franceses. La doctrina de los franceses, del señor Trinquier, enseña muchas cosas, dice López-Offranc en ese film, con un estilo de conde así que tiene, ¿no? De conde Drácula, digamos. Hasta que larga una frase, López-Offranc, muy reveladora, que la larga con una sonrisa y dice, ¿sabe qué pasa?, le dice a Marie-Monique Rubin, que es la que filma el documental. Lo que pasa es que con la sangre se aprende mucho. Ella se queda fría, todos nos quedamos fríos, pero es una abierta confesión de la metodología del ejército argentino, ¿no? Con la sangre se aprende mucho, es decir, se trata de enseñar dolorosamente. Aparte, hay un viejo dicho, esto no es nuevo, el castigo siempre ha funcionado, ¿no? La letra con sangre entra, es un viejo dicho de la educación nacional. La tortura que se aplica entonces bajo la dictadura de Videla, la tortura podríamos definirla como una aplicación racional del dolor. Que el ser humano sienta dolor es esencial para la tortura, porque podría haber ocurrido que el ser humano fuera un ente, un ser, que no sufriera el dolor, que no padeciera el dolor. Pero el sufrimiento es constitutivo nuestro. Se nos da sobre todo en la carne, es en el cuerpo. Hay, por supuesto, un sufrimiento moral que también se explotó terriblemente. Pero el cuerpo, cuando es presionado, cuando es tironeado, cuando se le aplica electricidad, el cuerpo sufre, el prisionero grita y finalmente confiesa. En estos momentos que estamos asistiendo a esta caótica guerra contra el terror que se da en Irak, la tortura sigue siendo el arma más efectiva que un ser humano
aplica contra otro. Lamentablemente a esta altura de la civilización, pero esta altura de la civilización no significa nada, porque en esta altura de la civilización quizás los derechos humanos estén enmudeciendo más que nunca. La idea del sufrimiento, que en verdad es una de las causas de los derechos humanos, una de las grandes causas de los derechos humanos, es que los seres humanos no sufran dolores, no sufran dolor por causa del poder. Entonces, la doctrina de la seguridad nacional se opone a esto, porque la doctrina de la seguridad nacional, ¿qué diría? Nosotros necesitamos el dolor, porque del dolor sacamos la verdad. Así que vamos a seguir provocando dolor en aquellos a quienes atrapamos, porque llevándolos a un dolor intolerable, ahí es donde surge la verdad. Y ahí es donde nosotros, los torturadores, triunfamos. De aquí que, si el poder extrae información por medio del dolor, aplicando el dolor a los seres humanos, las organizaciones de derechos humanos tienen que luchar contra el poder que se encarna en el Estado autoritario y luchan desde el llano, desde la sociedad civil. Tengamos en claro siempre, las organizaciones de derechos humanos no pertenecen al Estado. La tarea de estos organismos es defender a los ciudadanos que han sido ultrajados por el Estado, es decir, por la institución estatal. La institución estatal ultraja al individuo y ahí entonces es donde intervienen las organizaciones civiles de derechos humanos. A los que actúan desde el Estado los tiene que proteger el Estado. Bueno, esto es todo por ahora y chao.